el último bloque del programa, es un esfuercito más. Estamos en comunicación con Cristian Lamesa, que es analista internacional, para hablar un poco de la situación en Medio Oriente, el rol de Trump en el mundo, y a eso yo específicamente le quiero agregar esta posible paz entre Rusia y Ucrania, ¿no? Donde pareciera que Trump va a cumplir un rol preponderante. Hola, Cristian, ¿me estás escuchando? Sí, sí, te escucho muy bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Quizás voy a empezar ahí por el final, ¿no? Líderes de la Unión Europea pidieron una tregua entre Rusia y Ucrania, ¿no? Defendieron el derecho a la autodeterminación. Y en todo ese rally, Trump ya se había reunido con Putin y dicen, bueno, hay que negociar la paz. Trump adelantó, Ucrania va a tener que ceder territorio, Rusia también, y todos pidieron, bueno, hay muchos países europeos salieron a pedir, bueno, está bien, hay que negociar la paz con Ucrania, ¿no? Metido en las negociaciones. ¿Qué más nos podés decir un poco de esto? A ver, lo que te puedo decir de todo esto es que la Unión Europea, o por lo menos la mayoría de sus integrantes, no terminan de asombrar con la enorme hipocresía de la que hacen gala, ¿no? Porque hablan de autodeterminación, pero se olvidan que la enorme mayoría, abrumadora mayoría de la población del Donbass, de Zaporozhye, de Jersón, de Crimea en su momento, cuando hicieron referendos para decidir en qué país querían vivir, ¿no? O sea, en un país donde se vulneran sus derechos, se persigue su lengua materna, se persigue su herencia cultural, sus valores, etcétera, o en la Federación Rusa, y eligieron mayoritariamente la segunda opción. Y hablan de la autodeterminación. Es una hipocresía muy grande. La verdad y lo cierto es que Europa está obsesionada, estos líderes globalistas y guerreristas están obsesionados con derrotar a Rusia, con apropiarse de sus riquezas. Tienen una obsesión que lleva siglos en este aspecto, y no es exagerado decirlo. Y lo que quieren hacer es que esta guerra se profundice. A Ucrania la han utilizado como un ariete, han usurpado el poder legítimo y soberano del país después de ese golpe de Estado en 2014. Y aparte con estos presidentes que se han sucedido, hay que recordar que Volodymyr Zelensky hoy técnicamente, según la constitución ucraniana, es un usurpador del poder, ya no es el presidente legítimo, y bueno, quieren seguir utilizando, quieren seguir derramando sangre de ucranianos para seguir adelante con sus aspiraciones. Y Donald Trump, que yo sí creo que tiene una voluntad de arribar a una solución a este tema, no solo por una cuestión humanitaria, sino porque a los efectos prácticos de lo que es el programa de Donald Trump para los Estados Unidos, le conviene mucho más tener a Rusia como socio y aliado que como enemigo. Pero bueno, ahí es donde confrontan estas dos visiones de hoy, que son el globalismo y el soberanismo, y creo que lo del viernes va a ser muy interesante, pero se va a enfrentar a muchos escollos de este tipo. Cristian, te pregunto porque cuando uno veía las encuestas y decía, bueno, indefectiblemente Donald Trump va a ser presidente de los Estados Unidos, uno tendería a pensar que era peor noticia tanto para Ucrania como para Israel que Trump sea el presidente de Estados Unidos y no Kamala Harris, por esta idea, ¿no?, que los republicanos un poco tienden a querer poner fin a estos conflictos armados y sobre todo quizás la intervención activa de Estados Unidos en ellos. ¿Esto es así o no es tan así? Mira, yo lo cambiaría un poco en el aspecto de los republicanos a la figura puntualmente de Donald Trump. Okay. Si bien los demócratas han sido muy guerreristas históricamente, hay que tener memoria y recordar cómo qué vergonzoso cuando le dieron a Barack Obama un premio Nobel de la Paz, y fue una persona que no se aburrió de hacer bombardeos, de generar guerras, de auspiciar golpes de Estado, como el de Ucrania que acabamos de nombrar de 2014, pero en líneas generales hay que tener un consenso mínimo, y es que
republicanos y demócratas históricamente han ido más o menos por los mismos carriles en lo que es la política exterior del país norteamericano. Sin embargo, Donald Trump se ha revelado como una anomalía para el sistema. Hay que recordar que no inició ninguna guerra propia en su primer mandato, aún teniendo en cuenta que en ese primer periodo cometió muchísimos errores, varios de ellos inducidos por pésimos asesores que tenía, como John Bolton, por ejemplo, por nombrar, bueno, podemos recordar a Pompeo, podemos recordar un montón que tenía una camarilla ahí bastante nefasta, que no le era propia. Hoy, si bien tiene mucha resistencia dentro del Partido Demócrata, también tiene equipo propio y muy leal, encabezado por su vicepresidente Vance, pero digo esto para separar. Yo sí creo, ahí coincido con lo que vos decías, que la victoria de Donald Trump era una pésima noticia, y fue una pésima noticia para Ucrania, para Europa en su conjunto, aunque estos arrastrados tratan de mover la cola y hacerse los perritos simpáticos para ganar el favor de Donald Trump, pero no lo estarían consiguiendo. Lo que sí están consiguiendo es ponerle muchas piedras en el camino y complicarle sus planes. También podemos recordar las palabras de Vance, del vicepresidente en Múnich, en la última cumbre de seguridad, que yo creo que son el segundo discurso más memorable en ese ámbito, después del de Vladimir Putin en 2007. Cómo los puso en su lugar a estos globalistas europeos fue realmente para aplaudir de pie 10 minutos por lo menos las palabras de Vance. Entonces, en este sentido, como te decía, si hoy se mantiene a flote el régimen ucraniano, más o menos a flote, digo, porque está en el aspecto militar, está contra las cuerdas, está teniendo una caída del frente ucraniano que es meteórica, pero lo que le sigue dando aire a ese régimen corrupto es justamente sus patrocinadores europeos, tipos como Merz, el alemán, Starmer, el británico, Macron, etcétera, porque si no ese régimen ya hubiese caído. En las últimas horas se descubrió un escándalo, por mes está derivando a cuentas propias. En Emiratos Árabes, Zelensky está derivando $50 millones por mes. Tremendo. Evidentemente preparando su exilio dorado, un corrupto en toda regla. Y Netanyahu también es una piedra en el zapato para Trump, aunque parezca otra cosa y a veces se confunden un poco los terrenos. Digamos que no es... Si bien Trump tiene un compromiso con el lobby judeo-estadounidense, es muy cierto que Netanyahu está jugando muy por libre, incluso en contra de las sugerencias que le da Donald Trump, y que ya han tenido varios encontronazos muy, muy importantes, que yo creo que no tiene solo que ver con la aspiración de Trump de generar paz en estos conflictos regionales muy importantes, y el de Ucrania con características y peligro de un conflicto mundial, sino que también tiene que ver con propiciar climas de negocios, que es lo que sí necesita este Estados Unidos que quiere reconfigurar Donald Trump. Y justamente estas situaciones que provoca Netanyahu, por ejemplo, son totalmente contrarias y le hacen el caldo gordo, como decimos habitualmente de forma coloquial, a los europeos globalistas que quieren abiertamente el fracaso del proyecto MAGA de Donald Trump, porque lo mejor que les puede pasar a estos europeos es que vuelva al Salón Oval un globalista como fue Joe Biden, o como podría ser cualquiera de los personajes del equipo de Obama o de Clinton. Te pregunto, porque a ver, yo tengo la sensación, ¿no?, que quizás a diferencia, vos corregime, pero a diferencia del conflicto Ucrania-Rusia, bueno, con el conflicto Israel-Palestina hay como más voces disidentes en el último tiempo, sobre todo, ¿no?, en la Unión Europea, ¿no? Como que hay varios, o sea, digo, como hay algo de la opinión pública que empezó a poner el ojo en lo que, sobre todo en lo que está pasando en Gaza, ¿no?, y a salir a poner en discusión
las acciones militares de Netanyahu, que me parece que quizás no sucede tanto lo mismo con el conflicto, digo, Ucrania-Rusia, como bien vos decís, todavía está jugando fuerte ahí la Unión Europea. Sí, tu percepción es perfecta, es muy clara y coincido, y parecería ser, vos fíjate qué hipocresía la de estos europeos, que parecería ser que una vida palestina que se pierde es mucho más doloroso, lamentable para ellos, que las vidas que se vienen perdiendo desde 2014 entre la población rusófona de regiones que pertenecían a Ucrania, cuando todas las vidas valen lo mismo y todas las pérdidas de vidas son lamentables. Lo que pasa es que acá hay que entender un tema. Estos globalistas europeos, muchos de ellos responden, por lo menos desde lo formal, a cierta agenda progresista, liberal progresista, como por ejemplo ese patán despreciable que es Pedro Sánchez, el presidente del PSOE, el presidente del gobierno español, socialista entre comillas, porque Sánchez y socialismo deberíamos reconfigurar los términos. Pero dicho esto, tienen un compromiso con una agenda que, digamos, que para la progresía mundial el tema de Palestina es muy sensible. Entonces, eso es lo que hace que algunos de estos líderes tengan ese compromiso con la causa palestina, que me parece que es más un compromiso de forma que de fondo. O sea, es como por la galería, como se decía. En cambio, se hizo una demonización tan grande de la figura de Vladimir Putin y del conflicto que genera la OTAN contra Rusia en Ucrania, que parecería ser que para esos sectores progresistas bien pensantes no existió un intento de limpieza étnica, de genocidio en el Donbass, no fue toda una situación que se dio desde 2014 que fue la que obliga al presidente Putin a realmente intervenir y evitar lo que ya se terminaba de desatar como una limpieza étnica en el este ucraniano. Yo creo que básicamente esa es la diferencia y en ese sentido también es lógico que respondiendo a la misma también hay muchos sectores, hay que recordar también que muchos de estos sectores progresistas, globalistas, europeos, son financiados por la Open Society de George Soros, esa ONG gigantesca que no se ha cansado de financiar golpes de estados y desestabilizaciones en muchos países del mundo, y que tiene como un enemigo jurado a Netanyahu, que ese sería el caso donde es una pelea de malos contra malos. Pero bueno, en definitiva, George Soros, que odia profundamente a Netanyahu por motivos que tampoco están del todo claros, también genera y lleva, ¿no?, esta influencia para que muchos de estos líderes globalistas se enfrenten abiertamente a Netanyahu, que por supuesto que lo que hace Netanyahu es una barbaridad y es un crimen contra toda la humanidad. De eso no hay ninguna duda. Cristian, la última, la verdad, digo, ¿qué podríamos esperar de Donald Trump, ¿no? Digo, en este próximo año, digo, ¿dónde tenemos que poner el ojo? ¿Dónde tenemos que estar atentos? ¿Qué puede hacer Donald Trump, ¿no?, a nivel internacional, que, digo, tenemos que tener ahí los ojos puestos en él? Mira, vos sabés que de Donald Trump se han dicho muchas cosas, muchos colegas lo definen como alguien impredecible. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que si uno entiende realmente lo que es la idea, lo que tiene en mente y lo que quiere hacer Donald Trump, se puede prever bastante, incluso cuando dice una cosa y hace otra, porque yo siempre digo que en Trump no hay que fijarse tanto en lo que dice, sino en lo que finalmente hace, porque esa pirotecnia verbal muchas veces tiene que ver con contener a ciertos sectores internos y externos que lo presionan. Dicho esto, yo creo que hay que recordar y hay que tener muy presente las palabras que dijo sobre Groenlandia,
Yo creo que en ese aspecto habla muy en serio, y lo digo porque todas las riquezas que tiene esta enorme isla que está en el Ártico y tan cercana a Estados Unidos, con su exigua población, yo creo que eso es algo que es fundamental para los intereses y para los objetivos de reindustrialización de Estados Unidos, que tiene, sabemos que es extremadamente rico Groenlandia en los minerales de tierras raras, minerales que se necesitan en las nuevas tecnologías y de los cuales está atado a China. También hay que recordar que Rusia tiene gran cantidad de estos minerales y también por eso también el acercamiento estratégico con Rusia, que yo creo que también se va a dar, yo no me sorprendería, y de hecho la reunión del viernes en Alaska tiene mucho simbolismo en este aspecto. Entonces yo te podría decir, tratando de aventurar algo, aparte que el año que viene tiene las elecciones de medio término y tiene que llegar fortalecido, entonces yo creo que lograr un acuerdo o una anexión puede ser un plebiscito, que la gente libremente elija integrarse a los Estados Unidos, la gente de Groenlandia, yo creo que eso podría ser algo muy bueno para su imagen y bueno para su proyecto, lograr la paz en Ucrania y lograr una sociedad, una alianza que no la va a alejar para nada a Rusia de China, que son dos aliados y dos amigos sólidos. Pero yo creo que en este mundo multipolar, que creo que Trump entiende que no hay marcha atrás, va a intentar, y yo creo que va por esos carriles, lo vamos a ver en los próximos meses, generar que los Estados Unidos sea junto con China y con Rusia uno de los tres grandes polos de poder en esta multipolaridad, y que se afiance en su zona de influencia y que pueda tener una relación, digamos, amistosa y de convivencia con estos dos otros grandes polos que son Rusia y China, y viéndolo desde una visión empresaria, y con esto cierro, ¿qué es mejor para tres grandes empresarios? ¿Pelearse entre sí y desgastarse, o cartelizar el mercado y compartirlo en paz? Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Nos dejaste un montón para pensar y para seguir debatiendo, así que seguramente te vamos a volver a llamar para seguir hablando de esto. Muchas gracias. Cuando guste, va a ser un